capítulo 1, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Primera de Pedro 1, versículos 1 y 2. Para quienes no traigan su Biblia, pues bueno, ahí está proyectado en la pantalla. Pero sí vamos a estar utilizando nuestra Biblia, vamos a estar viendo el pasaje detenidamente. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Me dejaron sin voz. No, ya se escucha. Dice lo siguiente: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por tu santa palabra y pedimos, Señor, que tú la utilices para animarnos, también para desafiarnos. Señor, por favor, habla a nuestra vida y te pedimos que tú, Señor, te manifiestes en cada uno de nosotros. Y, Señor, que rogamos que tú quites todo aquello que estorbe en nuestra vida y que podamos tener una buena relación contigo, que sea fuerte, que sea sólida, que sea llena de fe y llena de esperanza. Padre, nos ponemos en tus manos y pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar es elegidos con propósito, no por casualidad. Y no sé si han observado o si se han dado cuenta que conforme llegamos ahí a la zona donde normalmente se toma o se habla o se toma café, los que toman café, está un título que dice, ¿cómo dice? Vive tu vida con propósito. Y ese es el tema que vamos a estar tratando durante todo el año. Y aquí vamos a enfocarnos en Primera de Pedro, que nos habla de que Dios es un Dios de propósitos. Él tiene propósito para nuestra vida. Pero, ¿saben qué? A veces nos encontramos con situaciones en las que parece que nosotros nos equivocamos, en las que parece ser que tomamos la decisión equivocada y que el ser cristianos, el que haber optado por Cristo Jesús, que parece que no era lo correcto. Y pues es triste, porque a veces nosotros cuando llegamos a Cristo, llegamos por razones erróneas. O más bien llegamos a la iglesia, a Cristo. Creo que si llegamos a Cristo, siempre será bueno. Lo malo es que vengamos al Señor Jesucristo y que lo hagamos por razones erróneas, porque creemos cosas falsas o cosas que no son correctas. Por ejemplo, hay personas que creen que una vez que se hacen cristianos, que ya no van a tener problemas. Entonces llegan y dicen, y les pregunta a alguien, pues ¿quieres recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador? ¿Quieres tener vida eterna? ¿Y quieres ser salvo? ¿Quieres que te vaya bien? ¿Y quién va a decir que no a eso? No tenemos que estar locos para decir que no. Pero no se enfrenta a la realidad que tenemos en nuestra vida, que es el pecado. Y a veces nosotros queremos a un Cristo sin cruz. Queremos un perdón sin arrepentimiento. Queremos un cristianismo light. Decimos, quiero seguir al Señor Jesucristo, o como de alguna manera por seguir las palabras que dijo el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Nosotros decimos, yo quiero seguir a Cristo, pero no quiero su cruz, porque el llevar su cruz implica sufrimiento, y eso lo estábamos viendo la semana pasada, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo aquí en el contexto de los cristianos a los cuales está hablando Pedro? Eran personas que se les llamaba expatriados, los de la diáspora, los de la dispersión, porque habían sido dispersados por distintos
lugares, por distintas provincias, y la parte donde fueron esparcidos o echados o expatriados es lo que hoy es principalmente Turquía, ¿no? Y la situación de ellos es que estaban sufriendo, y estaban sufriendo demasiado, estaban sufriendo persecución, y ellos sentían que no había seguridad para sus vidas. Entonces, claro, algunos de ellos llegaron a creer, decir, ¿será que nos equivocamos? ¿Será que estamos mal? Y claro, algunos de ellos llegaron a tener la idea de que como cristianos ya no tenían que sufrir. Y por eso Pedro les dice, no se asombren por el sufrimiento que les viene como si alguna cosa rara les estuviera pasando. Dice, eso es normal. Es normal que todo aquel que quiera seguir a Cristo va a sufrir, va a padecer persecución. Ahora, recordemos que Dios tiene propósito más allá del sufrimiento, que Dios tiene propósito más allá de lo que nos pueda suceder, sea bueno o sea malo. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder de incluso lo malo sacar cosas buenas. Y eso los creyentes a los cuales está escribiendo Pedro parece que no lo tienen muy claro. Porque por un lado estaban viendo cómo, y parece ser que es Nerón el que en esta época está persiguiendo a los cristianos y los está matando. Entonces ellos dicen, pero ¿dónde está ese Dios todopoderoso que nos iba a proteger? ¿Dónde está ese Dios en el cual íbamos a tener paz, que íbamos a tener tranquilidad, que íbamos a tener seguridad? Y claro, entonces ellos ahí están pasando por pruebas, unas pruebas que los llevan a dudar de su fe. Pero Pedro lo que hace es, podemos ir en esta epístola, mostrarles que el cristiano verdadero va a padecer sufrimientos. También les manifiesta que el cristiano tiene una esperanza que está viva, una esperanza que podemos decir es a prueba de balas, a prueba de fuego, que el cristiano, y en este caso lo que hace es afirmarlos en la fe y decirles, ustedes no se han equivocado. Optar por Cristo no es equivocarse, están en la verdad, les confirma, porque claro, ellos llegaron a dudar. Ahora, creo que es importante cuando vemos quién está escribiendo, es pensar en quién era Pedro, y la mayoría de nosotros sabemos quién era Pedro, ¿no? Pedro era un discípulo del Señor Jesús, ¿sí o no? Pedro había sido, antes de que el Señor Jesús lo llamara, ¿qué había sido? Había sido pescador. Muy bien, Pedro en cuanto a su carácter, ¿era un hombre tímido o era un hombre extrovertido que rápido saltaba y decía, aquí voy yo? Era extrovertido, ¿no? Ahora, Pedro también era un hombre aventado, podemos decir. Era un hombre valiente, ¿no? Y era un hombre intempestivo, era un hombre que si decían hay que hacer esto, él decía yo. Que se ponía primero, él no pensaba las cosas. Era un hombre valiente, lanzado, lleno de fogosidad, lleno de fuerza, pero también era un hombre. Y cuando quiero decir que también era un hombre, quiero decir que también tenía debilidades, porque Pedro también le falló al Señor Jesús. Recuerdan que Pedro llega un momento en que el Señor Jesús les dice, ustedes me van a negar. Y él dice, no, aunque ellos te nieguen, yo no, dice, yo estoy dispuesto a morir incluso por ti. Y recordamos cómo el Señor Jesús le dijo, antes de que el gallo cante, 2 veces tú ya me habrás negado 3, Pedro. Y él dijo, no, yo no voy a hacer eso, pero sí vemos que lo negó, ¿verdad? Vemos que falló. Y estuvimos, al iniciar el servicio, vimos estuvimos leyendo que el Señor Jesucristo le hizo esta declaración a Pedro. Recuerdan que era Simón Pedro, ¿verdad? Y le dijo, Simón, como diciendo, Pedro, oye claramente lo que voy a decirte. Dice, Satanás, o sea, el diablo, os ha pedido, y ahí está incluyendo a él y a los otros discípulos, dice, os ha pedido para zarandearos como a trigo. Dice, pero yo he rogado por ti
que tu fe no falte. Y le dice más, y tú, una vez vuelto, afirma a tus hermanos. Podemos decir que el Señor Jesucristo sabía que Pedro le iba a fallar, sabía que Pedro iba a caer, pero también sabía que Pedro se iba a levantar, porque era él mismo el que lo iba a levantar. Y lo iba a levantar con un propósito, para que afirmara a sus hermanos. ¿Y saben qué? De nuestras caídas podemos aprender. Y de hecho podemos llegar a ser sensibles para poder ayudar a los que caen, para poder ayudarles a que se afirmen. Porque Dios, creo que a cada uno nos llama, nos elige con propósito, no por casualidad. Y ese es el tema de esta tarde, que somos elegidos con propósito, porque Dios en todo tiene propósito, e incluso en tus caídas, en tus luchas, Él te puede levantar y hacer de ti un hombre o una mujer que esté ahí para levantar y para afirmar a los que caen, pero sobre todo para darle la gloria a Dios con una vida firme, con una vida recta, con una vida consagrada a Él. Sabemos quién era Pedro, sabemos que Pedro pasó por la, podemos decir, por la derrota, por la humillación, pero Cristo lo levantó. Porque saben que incluso cuando uno cae, Dios todavía sigue contando contigo. Él cuenta con nosotros y nos elige con propósito. Ahora, aquí el primer punto que creo que es importante tratar es que nos dice primero, Pedro, apóstol de Jesucristo. Y el apostolado es podemos decir, es un oficio que no está vigente hoy, pero el ser apóstol, en el sentido de lo que significa la palabra apóstol, y ahora voy a explicar los dos significados, sí es un mandato que se aplica a cada uno de nosotros. Y primero quiero tratar con la palabra oficio. El ser apóstol, sabemos que le corresponde solamente a 12, que fueron los discípulos del Señor Jesucristo. Eran apóstoles en el sentido de que era su oficio, era su título. Pero hoy en día nos encontramos que hay personas que se llaman apóstoles. ¿Lo han escuchado de algunos? Constantemente escuchamos que se levanta el apóstol tal, o que viene el apóstol tal. Y uno tiene que preguntarse, ¿realmente todavía hay apóstoles como los apóstoles del Señor Jesucristo? ¿O ya no los hay? Y la verdad es que meditando o leyendo lo que nos dice la palabra de Dios respecto a los apóstoles, vemos que solamente los que vivieron, o los discípulos o apóstoles que vivieron en el tiempo del Señor Jesucristo, podían cumplir con los requisitos que se pedían de un apóstol. Era que hubiesen sido testigos de la vida del Señor Jesús y de la muerte del Señor Jesús. Y de eso nadie de los que estamos hoy en día puede ser testigo. Pero hay más. La iglesia está fundada ¿sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles. Entonces decir que hoy en día hay más apóstoles o nuevos apóstoles significa que todavía se siguen poniendo fundamentos y que la iglesia todavía tiene que descansar en lo que los nuevos apóstoles pongan. Por otro lado, ya la iglesia ya tiene los fundamentos puestos, y de hecho el Señor Jesucristo es el que autoriza a los apóstoles para ponerlos como fundamento. ¿Por qué? Porque Él les enseñó directamente. Y recuerden que la iglesia está fundamentada sobre el fundamento de los apóstoles, y también dice, y de los profetas, que está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces Cristo mismo es el que autoriza a sus discípulos, a los apóstoles, para que ellos
enseñen y que pongan las bases para toda la iglesia. Entonces ahora cuando nos vienen estos nuevos apóstoles a decirnos que ellos son apóstoles en el mismo sentido que el Señor Jesús, que los discípulos del Señor Jesús, no es así. ¿Por qué? Porque no vemos que haya una sucesión apostólica. Y por otro lado también vemos que alguien que dice tener una sucesión apostólica es la Iglesia Católica, ¿no? Ellos dicen que el Papa es el sucesor del apóstol Pedro. Pero ¿saben que había más apóstoles? Y cuando, por ejemplo, mata Herodes a Santiago, no vemos que se nombre a otro apóstol. En el caso, recuerdan que Pedro es el mismo que dice, miren, la profecía decía que uno de los discípulos iba a caer y que entonces tenía que ser nombrado o se tenía que designar a un nuevo apóstol para que tomara su oficio. ¿Y recuerdan quién fue el que cayó? Fue Judas. Por eso a Judas no lo podemos incluir dentro de los 12 apóstoles. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Nombran, ahí se ponen, eligen a uno, cae la suerte sobre Matías. Pero curiosamente nos damos cuenta de que Matías, nada más vemos que lo nombran como apóstol los mismos discípulos, y él sí cumplía con los requisitos para poder ser un discípulo, porque él sí había sido testigo ocular de Cristo, pero nos damos cuenta de que una vez que él es elegido, no vuelve a aparecer. Pero sí vemos que aparece otro apóstol, que es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice que a él lo llamó el Señor Jesucristo. Y uno siempre se pregunta, bueno, entonces, ¿qué pasó aquí? Si se dan cuenta o si examinamos bien cómo fue elegido Matías, para que tomase el lugar de Judas, ahí vemos que hubo algunas cosas que no se hicieron bien. Porque es como que ellos primero se pusieron a elegir y dijeron a estos dos. Y después de que eligieron ellos a dos, después dicen, ahora tú, Señor, vamos a echar suertes y tú decides a quién le toca. Es como, nosotros ya sabemos que hay dos que pueden ser. Ahora tú dinos cuál de ellos dos. Pero parece ser que lo que Dios dice, no es ni uno ni el otro. Es aquel que tengo allá. Es Pablo. Ahora, Pablo dice que él es el último de los apóstoles. No dice que hay más apóstoles. Después de mí van a venir más apóstoles. No, van a venir sí, pero van a venir falsos apóstoles. Y si se dan cuenta, y muchos aluden al libro a la epístola a los Efesios, ¿no? Donde se hablan de los 4 ministerios. Y dicen, ahí está el ministerio de apostolado. Pero si nos damos cuenta, conforme va avanzando la iglesia primitiva, vemos que ya no se van nombrando apóstoles, sino que se van estableciendo, luego empiezan los ancianos y los diáconos, ¿verdad? Y el anciano es el presbútero o presbítero, que podríamos decir en español, que es o anciano o presbítero, que son los que son nombrados como pastores. Ahora esos presbíteros empiezan a tomar funciones como de pastores. Entonces un anciano es como más o menos el equivalente a un pastor. Y luego están los diáconos, que son los que sirven a las mesas. Y vemos cómo sí, en la Biblia se van estableciendo o se establece un liderazgo distinto. Pero ¿qué pasa? Que hoy nos encontramos a personas de que consideran que, o más que nada, a veces tienen deseo de titulitis, quieren que se les llame, que es el reverendo tal, o el apóstol tal, o quién sabe qué, por qué, pero de alguna manera quieren que se les dé un reconocimiento que no encontramos en las Escrituras. Entonces, el apóstol como oficio, hoy en día, no lo vemos que esté respaldado por las Escrituras. Ahora, está la palabra apóstol o el significado que significa enviado. Y como apóstol en el sentido de ser enviado, todos somos apóstoles. Deberíamos ser apóstoles del Señor Jesucristo, porque Él nos envía. ¿Nos envía a dónde? Nos envía a nuestro hogar, nos envía a nuestra comunidad, a algunos nos envía incluso a otras naciones. ¿Para qué? Para que le representemos a Él. Porque la palabra enviado, aquí de apóstol, está relacionada con la persona que te envía. Tu autoridad no depende de ti, sino de aquel que te dice ve.
que te dice, mira, yo tengo un mensaje y quiero que tú lo lleves. Entonces en ese momento te conviertes en un apóstol, porque el Señor mismo te dice, mira, este es el mensaje que te doy, ese mensaje que transforma tu vida, es el mensaje que tú le puedes compartir a otras personas para que también su vida sea transformada, para que su vida sea cambiada. Pero no vas representándote a ti mismo, sino que vas representando a aquel que te envió. Porque ¿saben qué? A veces nosotros nos queremos presentar como que nosotros somos los que vamos a ayudar a la gente, los que vamos a cambiar a la gente. Pero ¿saben qué? Yo no puedo cambiar a nadie. Es Cristo Jesús el que cambia la vida, el que transforma la vida. Y eso es una cosa que siempre me gusta enfatizar. Yo no quiero que vengan a la iglesia porque ahí está el pastor Ángel. Yo quiero que vengan a la iglesia porque dicen, ahí se predica Jesucristo. Porque ahí se representa al Señor Jesús en su palabra, se le presenta. Porque se busca vivir una vida que le agrade a Dios. ¿Por qué? Porque cuando es Cristo nuestro motor, cuando es nuestra fe en Dios, nuestra esperanza en Él la que nos mueve, no nos fijamos tanto en los errores de los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres, todos los hombres cometemos errores, todos fallamos, todos fracasamos, todos somos como Pedro, nos caemos, pero también todos tenemos la posibilidad, como Pedro, de ser levantados y decir, te envío, te levanto, te escojo con propósito, porque Dios para cada uno de nosotros tiene un propósito, y ese propósito se cumple en tanto que nosotros estemos en comunión con Él, que nosotros estemos en obediencia a Él. Entonces, primero, lo del apóstol, espero que haya quedado claro, y la siguiente palabra que quiero destacar es la palabra expatriados. Miren cómo dice Pedro, apóstol de Jesucristo, dice a los expatriados de la dispersión. ¿Y qué es la palabra expatriado? Es alguien que tenía patria pero ya no tiene, ¿verdad? Como cuando a veces dicen, eres mi exnovia. Era mi novia, pero ya me dejó. ¿Por qué? Pues tú verás qué habrás hecho, ¿no? Se habla de los ex, de lo que fue y ya no es. Ahora cuando pensamos en personas que no tienen patria, que no tienen país, no sé si alguien de nosotros se sienta así, pero por ejemplo el pueblo judío, después del año 70, cuando la ciudad de Jerusalén fue arrasada, cuando los muros fueron derribados, cuando fueron echados de su propia ciudad, de su propia nación, ellos estuvieron desde el año 70 hasta el 1945 sin patria. No podían decir, yo soy de este país. Y eso te da una sensación o un sentido como de vacío, de andar perdido aquí. No sé si en algún momento, algunas personas cuando llegan aquí, llegan sin casa, no conocen a nadie. Y dice, bueno, ¿dónde te quedas? Pues no tengo dónde quedarme. Estoy sin hogar, estoy sin lugar donde dormir, y uno tiene esa sensación de no pertenecer a ningún lugar. Bueno, aquí a estos expatriados vemos que Dios les ha dado una patria celestial, que Dios les ha dado una ciudadanía. Y de hecho, la Biblia dice que nosotros somos expatriados, que nosotros somos extranjeros, que somos peregrinos en esta tierra y que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y cuando uno vive fuera de su país, uno anhela volver a su tierra, volver a su país. Yo les pregunto, ¿quién no quiere volver? ¿Quién no quiere por lo menos ir a ver qué queda, o a ver cómo está, o a ver de qué forma ha sido transformado? Ya luego cuando llega uno tiene la sensación de que tampoco pertenece ahí. Por lo menos la primera vez, cuando después de haber estado algunos años fuera de mi casa, de mi lugar, cuando llegué, me sentía que no estaba en mi lugar. Estando en mi casa me sentía fuera de casa. Hablaba con las personas y ya
no es que no los entendiese, pero ya habían cambiado tanto que ya me parecían otros. Todo había cambiado. Entonces, en mí creció como la sensación de decir, pero soy de ahí, pero no me siento pertenecer ahí. Y luego pues ya estuvimos otros años en España, 14, casi 15 años. Y me acostumbré a vivir ahí, pero también sé que no soy de ahí. Y vengo aquí y estoy acostumbrado y me gusta estar aquí, pero también sé que no soy de aquí. Y yo no sé, pero el saber que no soy de un lugar, eso me ha ayudado a acostumbrarme a cualquier lugar que voy. Pero más que nada lo que me ha ayudado a acostumbrarme a los lugares es saber que el Señor me ha llamado y que me ha dado una ciudadanía que está en los cielos. ¿Y saben qué? Cuando tú sabes que tu ciudadanía, que tu lugar está en los cielos, la perspectiva de la vida cambia. ¿Saben por qué? Porque nosotros aquí, nuestro empeño muchas veces es hacer un imperio, hacer un reino. Es decir, queremos conseguir propiedades, queremos conseguir casas, queremos tener coches, queremos hacer... Y yo no digo que esté mal. Creo que si tenemos recursos económicos y los utilizamos para bien, y creo que Dios le da a personas habilidad de ser buenos administradores y hacer mucho bien con los bienes que puedan tener. Y no está para nada mal. El problema es cuando uno pone su esperanza, su confianza en todos los logros que pueda tener en esta vida. ¿Y qué pasa? Que se hace tesoros en la tierra, pone su corazón en esos tesoros y se olvida de Dios. Pero ¿saben qué? Aquí todo lo que tenemos es inseguro. Nada es seguro. Nuestra salud es insegura, las riquezas que puedas tener son inseguras. Y a veces, no quiero ser pesimista, ¿no? Pero aquí a veces podemos tener lo que sea. Pero llega a venir aquí, por ejemplo, un terremoto, de ese del que siempre se habla, ¿no? Y que venga luego un tsunami, y puede barrer todo Newport. Y hay personas que han dedicado toda su vida y todo su esfuerzo a construir algo aquí. Y de la noche a la mañana lo pueden perder y quedarse sin nada. Entonces la pregunta es, después que ya no tengas nada, ¿qué vas a hacer? Mucha gente luego cuando lo pierde todo, se deprime y a veces hasta se quieren suicidar. De hecho hay muchos suicidios por eso. Y no sé si lo saben, pero son los países ricos donde hay más suicidios. ¿Por qué? Porque la gente se siente dueña, se siente que tiene algo a lo cual aferrarse y cuando se lo arrebatan, se quedan vacíos. Por eso el Señor Jesucristo nos dijo que hagamos tesoros en el cielo, donde no hay ladrones que minen y hurten. Y nadie te puede robar lo que tú tengas con Dios. Nadie te lo va a poder robar. Ahora, con esto yo no quiero ser pesimista, ¿eh? Sé que incluso veo jóvenes que están estudiando, que quieren luchar, que quieren prepararse, y adelante, den lo mejor de ustedes mismos, pero no pierdan de vista que Dios los ha llamado y que los propósitos de Dios son mucho más grandes que los propósitos que hay en este mundo, y que lo que aquí puedas conseguir en esta tierra es un medio que puedes utilizar para engrandecer su nombre, y en tanto que tú engrandezcas a Dios en tu vida, Él te va a engrandecer a ti, porque cuando Él te levanta, nadie te puede derribar. En Él sí hay seguridad. Así que les dice que son expatriados, que son extranjeros, pero que tienen una patria celestial. Y la palabra, si ven que dice ahí dice expatriados de la dispersión. Y esa palabra dispersión en griego es diáspora. Y la idea que tiene es esta. Ya ven cuando hay personas o hay sembradores o tipo que cuando siembran por ejemplo, trigo, el trigo no se suele ir sembrando ahí de granito en granito, ¿no? Se suele esparcir. Entonces, la idea que nos da aquí de los esparcidos es que como que hay un sembrador y que los regó por muchos sitios. Y aquí tenemos
a un montón de cristianos que han llenado toda la Asia Menor, todo lo que sería Turquía hoy, y están sufriendo y se están viendo como que son unos don nadie, y Pablo les dice: ustedes son semilla que Cristo ha esparcido en el Ponto, en Asia, en Capadocia, en Bitinia, para producir fruto que perdure para la eternidad. Entonces lo que les está diciendo, ustedes están ahí con propósito. ¿Y saben qué? Cuando nosotros nos vienen las cosas mal, a veces nos creemos que ese es el fin, que ya no hay esperanza. Pero recuerden que cuando Dios permite que pasemos por pruebas, que pasemos por luchas, que cuando parece que el mundo se nos despedaza, Dios está haciendo algo más precioso con ese mundo, con esos pedacitos, porque Él todavía tiene propósito. Y aquí ellos podrían decir: ya, si ya no tenemos ni siquiera un país al cual regresar, ¿qué se espera de nosotros? ¿Qué hay para nosotros? Y aquí, en esta diáspora, esta dispersión les está recordando: ustedes son semilla buena. Y cada uno de nosotros deberíamos ser buena semilla. Como este hombre que se fue de misionero a la China en la época en que era bastante perseguido el ser cristiano, y él estuvo predicando, hablando de Cristo, y lo encarcelaron, y parecía que ya se le había acabado todo, ¿no? Ya en la cárcel. Y dijo: bueno, pero estoy en la cárcel, ahora si sigo predicando, aquí hay muchos presos que también necesitan de Cristo. Si sigo predicando, ¿qué me va a pasar? Dice: ya a la cárcel no me pueden meter, pues ya estoy en la cárcel, ¿no? Entonces siguió predicando, hizo una iglesia dentro de la cárcel. Lo que nosotros quizá podríamos haber visto como el fracaso del misionero, él lo vio como la oportunidad que Dios le daba para que ya lo dejaran compartir de Cristo tranquilamente. Y así, hay veces que nosotros solamente vemos el mal que estamos sufriendo y no nos damos cuenta de que Dios todavía de eso puede sacar algo bueno. Bueno, la siguiente palabra es la palabra presciencia. Dice, bueno, tenemos la palabra elegidos y luego dice por la presciencia de Dios. Y la palabra presciencia quiere decir conocimiento previo, ¿no? Y esto nos ayuda a recordar que Dios ya te conoce a ti, ya me conoce a mí, pero no nos conoce de ayer, nos conoce incluso antes de que naciésemos. Incluso cuando Él estaba creando el mundo, Él ya nos conocía, porque nada escapa de su conocimiento. Y esto, entonces cuando Dios nos escoge sabiendo por todo lo que hemos pasado. Pero ¿qué pasa con el futuro? ¿Sabrá Dios lo que vamos a pasar? Y si entendemos que Dios es eterno y que conoce el pasado, el presente y el futuro, entonces Dios nos elige conociendo también las derrotas y las luchas que vamos a tener, incluso los fracasos. Y aún así, conociendo lo que iba a pasar contigo, todavía nos elige o todavía te elige. Eso implica, por un lado, su presciencia, ¿no? Que Él tiene un conocimiento previo de nosotros, pero su conocimiento no solo es de lo que hemos hecho, sino también de lo que haremos. Pero ojo, porque a veces el pensar en Dios así, a veces nosotros decimos, bueno, pues si ya sabe lo que voy a hacer, pues voy a hacer cualquier cosa, ¿no? La sabe Él, pero tú no la sabes. Yo no lo sé aún. Ahora, lo que sí sé de Él es que su voluntad es perfecta. Lo que sí sé de Él es que quiere lo mejor de mí. Entonces, en el presente sé que Él espera de mí lo mejor y debo estar dispuesto a dárselo
Y en eso está relacionado el siguiente punto que dice, elegidos en la santificación del Espíritu. Recuerdan que cuando, por ejemplo, Pablo y Bernabé inician su primer viaje misionero, el Espíritu Santo fue el que dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les tengo preparada, ¿no? O les tengo encomendada. Entonces ahí vemos que el Espíritu Santo obra una función especial en la vida de las personas, porque el Espíritu Santo lo que hace es convencer de pecado, ¿verdad? De justicia y de juicio. Cuando el Espíritu Santo convence a una persona de que es pecadora, ¿qué sucede con esa persona? Ya está convencida de que es pecadora, ahora tiene que tomar una decisión. Su decisión es continuar en el pecado o arrepentirse y cambiar y ahora vivir o iniciar una vida de santidad. Y aquí nos dice, elegidos en la santificación del Espíritu. Y a propósito, si se dan cuenta, aquí en estos dos versículos vemos que Pedro está hablando de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque Dios, ahora sí en su totalidad, en su plenitud, obra de forma coherente, obra de forma ordenada y obra respetándose a sí mismo, obra respetándonos a nosotros, pero obra también utilizándonos a nosotros. Y aquí nos manifiesta cómo el Espíritu Santo obra de un modo. Por ejemplo, vemos que Él está en la presencia del Padre, el elegirnos, vemos que santifica en su Espíritu Santo y vemos que quien hace o quien obra esa santificación es el Señor Jesucristo, a lo cual vamos a llegar ahora, ¿no? Pero ¿saben qué? Aquí dice elegidos en la santificación del Espíritu, y la forma en que suelo ilustrar esto es para que nosotros seamos utilizados por Dios es necesario que estemos limpios, ¿verdad? Es necesario que estemos purificados. Y algo que todos comprendemos es que cuando alguien llega a casa, a cualquiera de nosotros, si le ofrecemos algo de beber a una persona, ¿qué hacemos? Vamos y agarramos un vaso limpio o una taza limpia o un plato limpio y en eso le servimos a la persona, ¿verdad? Y podemos tener vasos sucios, podemos tener platos sucios, pero no vamos y agarramos un plato sucio y le decimos, mira, y le servimos en ese plato sucio o en ese vaso sucio, ¿no, verdad? ¿Por qué? Porque por un lado sería una falta de respeto para esa persona, ¿no? Pero también sabemos que en lo sucio puede haber contaminación, que en lo sucio puede haber enfermedad, en lo sucio puede hacer daño, se puede hacer daño a las personas. Entonces lo que hacemos es utilizar lo limpio. Y creo que es la forma en que Dios quiere obrar con nosotros. Por eso nos elige, nos santifica en su Espíritu Santo, y es decir, nos lava, nos da una buena restregada, porque la necesitamos, ¿verdad? Porque a veces no somos necesariamente los platos que están ahí en lo limpio, a veces somos los platos que acaban de ser utilizados, pisoteados. No sé si han visto a veces los niños cuando están aprendiendo a comer, como barran y manchan todo. A veces así somos nosotros. Y queremos que Dios nos utilice. Y vemos que Dios nos hace de lado. Claro, pues, si no nos limpiamos. Ahora, cuando Él nos limpia, cuando nos purifica, entonces sí nos utiliza. ¿Y saben qué? Cuando tú ves que tu vida está siendo utilizada por Dios, te llena de gozo. No sé cómo Dios lo hace, pero lo hace. Te sientes pleno, te sientes completo, te sientes feliz, te sientes que estás haciendo algo importante, porque realmente lo estás haciendo. Cuando tú eres un vaso limpio en las manos de Dios, lo poco que hagas tiene resultados o tiene valor eterno. Y eso llena de sentido a tu vida. Así que, elegidos en la santificación del Espíritu, y también es elegidos para obedecer, fíjense, y ser rociados con la sangre de Cristo. Y la palabra obedecer es una palabra bonita para los que les gusta mandar, ¿no? Pero ¿qué tal para aquellos que no les gusta obedecer? Esa es una palabra fea, ¿verdad? Y hay una de las cosas que a mí me
me gusta del sentido, y miren, el sentido de la palabra obedecer es este. Viene de dos palabras griegas. Es la palabra hupo y la palabra akuo. Y hupo significa ponerse bajo de, y akuo significa escuchar. Entonces lo que significa literalmente es sumisión a lo que se escucha. Ese es el sentido de la palabra obedecer. Así es que obedecer tiene que ver con nosotros tener nuestro oído atento y someternos a esa palabra que se nos está diciendo y ponerla por obra. ¿Y saben qué? Cuando hablo con los papás, y como aquí hay niños, les voy a decir el secreto que les digo. Atentos. Yo le digo a los papás, no le pidas permiso a tu hijo, ni le digas si quiere o no quiere. Tú dile, hazlo. Tienes que hacer esto. Porque el papá y tu mamá son tus jefes. Escuchen bien, hijos, Tu papá y tu mamá tienen la responsabilidad de enseñarte a obedecer. Cuando quieres obedecer y cuando no quieres obedecer. No sé cuándo quieres obedecer. Muchas veces no quieres obedecer, porque muchas veces quieres hacer lo que tú quieres. Pero muchas veces lo que tú quieres no es lo mejor. Muchas veces lo que tú quieres es lo peor. Y tu papá o tu mamá tienen la responsabilidad de evitarte que hagas lo peor, que hagas aquello que te va a perjudicar o que te va a dañar. Porque a ellos, a su vez, Dios les va a pedir cuentas. Dios les dice, yo a ti te di un hijo y te di una hija. ¿Lo enseñaste a obedecer? ¿Lo educaste? ¿Le evitaste cuando viste que iba al despeñadero, cuando iba a despeñarse, cuando iba al abismo? ¿Le evitaste que fuera en ese camino o no se lo evitaste? Porque con cada bendición hay una responsabilidad. Y nosotros como padres nos sentimos bendecidos de tener nuestros hijos. Pero también nos sentimos con el peso, con la responsabilidad de guiarles para que no se estrellen. Entonces, hay algo que es muy importante. Para que uno llegue a ser un buen jefe, tiene que saber ser un buen sirviente. Aquellas personas que no saben servir, cuando se les pone a mandar, no son sensibles a las necesidades de los que están siendo mandados. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo es el jefe supremo, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Él sirvió primero. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él nos puso el ejemplo de obediencia. Y él tenía toda la autoridad, todo el poder para mandar y para decir esto se hace, tú haces esto, tú lo otro y lo otro. Pero ¿saben qué hizo? Obedeció. Él aprendió la obediencia en la práctica. Y miren, les voy a decir, ciertamente cuando se nos manda a hacer cosas que no queremos, cuesta. Pero obedezcamos. Porque eso, ¿saben qué? Nos quita el orgullo, porque a veces nosotros somos muy orgullosos, sí, con 5 años, con 8 años, con 10 años, con 11 años, con 12, con 15, con 80 y con 90 y con 100, tenemos el problema del orgullo y es necesario quebrantar ese orgullo, porque Dios a los orgullosos los ve de lejos, dice, pero a los humildes los levanta. Así que chicos, recuerden que si sus papás les mandan, ustedes tienen la responsabilidad, ojo, de obedecer. Se los digo de verdad, se los digo seriamente.
porque esas son cosas que se tienen que aprender de pequeños. Luego también se llega a una etapa en que ya los papás ya lo que hacen es de alguna manera nada más como ser como los entrenadores, ¿no? Ya saben que sus hijos ya han aprendido a obedecer, ahora después se les hacen sugerencias. Yo le dice, mira, podrías hacer esto, podrías hacer lo otro, de esta manera vas a mejorar, pero ya van cambiando las responsabilidades conforme van aprendiendo y conforme van madurando, ¿no? Ahora, si uno ve que los hijos, aunque tienen 30 años, pero siguen siendo igual de inmaduros que uno de 5, habrá que seguir mandándoles, porque si no, se van a estrellar. Esperemos no llegar a ese punto, ¿no? Porque eso implicaría que hemos hecho un muy mal trabajo como padres. Pero bueno, el obedecer es importante. Esa palabra es ponerse bajo las palabras que se nos dicen. Luego también dice ser rociados por la sangre de Cristo. Y esto es muy importante, porque el ser rociados implicaba, recuerdan, aquí lo que está haciendo es recordar los sacrificios que se hacían en el templo. Cuando una persona cometía, bueno, especialmente en el día de la expiación, se hacían muchos sacrificios y entonces el sacerdote lo que hacía era rociar a la gente con la sangre de ese animal. Y lo que implicaba es que los estaba limpiando, o que ellos venían a ser cubiertos por la sangre de ese animal para que su pecado no estuviese descubierto delante de Dios. ¿Para qué? Para que fuese cubierto su pecado o que fuese perdonado, ¿no? Entonces aquí cuando dice que son rociados con la sangre de Cristo, nosotros somos pecadores, pero cuando la sangre de Cristo se aplica a nuestra vida, entonces Dios ya no ve nuestro pecado, sino que ve la sangre de Cristo que pagó por nuestro pecado, que nos justifica, que nos limpia, que nos perdona. Por eso es importante venir a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a Cristo Jesús, cuando Él te salva, cuando Él te justifica, cuando Él te limpia, la justicia de Dios es lo que ve, la justicia de Cristo es lo que el Padre ve en tu vida. Entonces ya no te ve como el pecador despreciable, sino como el pecador que ha sido limpiado y que fue limpiado y perdonado por el Señor Jesús. Y así queremos que nos vea Dios, como pecadores limpiados, rociados por su sangre. Ahora, para concluir, dice, gracia y paz os sean multiplicados. La gracia es el favor de Dios, la bendición de Dios, y el sentido que tiene la palabra gracia es es como cuando tú ves a alguien que está en el suelo caído y tú te inclinas y lo levantas. ¿Se merecía esa persona que tú la levantaras? No se lo merecía, pero sí lo necesitaba. La gracia de Dios es que Dios nos ve a nosotros caídos, se inclina y nos levanta. ¿Porque nos lo merecemos? No, sino porque lo necesitamos y porque Él es misericordioso. Y cuando Él te levanta, cuando Dios te levanta, cuando Dios te restaura, cuando Dios te perdona, cuando Dios te limpia, cuando Dios te da vida eterna, cuando Dios te hace nacer de nuevo, entonces puedes experimentar paz. Dice, gracia y paz os sean multiplicados. Y la paz, ¿qué es la paz? ¿Qué es la paz? Y la palabra paz, fíjense, en griego se dice eirene, o lo que diríamos hoy en español, Irene. Conocemos algunas Irenes, ¿verdad? Pues cuando le estamos diciendo Irene, estamos diciendo paz, porque esa es una palabra griega. Ahora, la palabra paz o Irene tiene este sentido. Es cuando todo lo esencial, todo lo que es necesario para alguien se reúne. Y entonces ya la persona está completa, no le falta nada. Entonces el tener paz significa estar completo. Significa que tú con lo que tienes puedes vivir feliz. Que no necesitas más riqueza, que no necesitas más pobreza, que no necesitas más reconocimiento, que no necesitas menos reconocimiento, que no necesitas ponerte por encima de los demás, sino que conforme tú estás completo, que estás satisfecho,
que lo tienes todo. ¿Y cómo podemos tenerlo todo? Dice la palabra de Dios también que en Cristo habita la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él. O sea que cuando tú estás en Cristo, cuando Cristo está en ti, entonces puedes tener paz. Cuando Él te levanta, cuando se te sostiene, entonces puedes tener paz. Curiosamente, la gente no busca tanto la paz, la gente busca ser feliz. Y para ser felices, remueven, se dice Roma con Santiago, ¿no? Lo que remueven cielo y tierra, pero no pueden encontrar la felicidad, porque la felicidad no se encuentra en que vayas a un sitio que consigas muchas cosas, sino la felicidad se encuentra en que tú, tu alma, tu espíritu, tu ser esté en paz con Dios. Que hagan las paces y digas: Señor, aquí estoy arrepentido, toma mi vida, perdóname, límpiame, quiero honrarte. Y cuando Él te perdona, cuando Él te limpia, cuando su gracia se aplica a tu vida, entonces puedes estar en paz. Y mi pregunta es sencilla: ¿tienes paz? ¿Estás en paz con Dios? Y si no estás en paz con Dios, te animo para que te pongas en paz con Él. Vamos a orar. Dios Santo, es un privilegio el poder meditar en tu palabra. Y Señor, tu palabra nos desafía a examinarnos a nosotros mismos. Tu palabra nos desafía, Señor, para que no solo nos examinemos, sino para que también nos arrepintamos de nuestro pecado, para que te entreguemos nuestra vida, para que te pidamos perdón y para que, Señor, también para que tú nos limpies. Y Señor, tú conoces a cada uno de los que estamos aquí, conoces nuestro corazón, conoces nuestros problemas, nuestras aflicciones, oh Señor, y solo te rogamos, Padre, porque tú acudas en nuestro auxilio. Por favor, ayúdanos, Señor, levántanos, fortalécenos y concédenos vivir en la paz que tú das, en la paz de Cristo Jesús. Es en su nombre que oramos. Amén. Pues